¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos aquí en Miradas, el programa que analiza el reino de Dios desde diferentes perspectivas. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a irnos hacia la provincia de Neuquén y allí vamos a encontrarnos con el pastor Hugo Márquez. Él, además de tener un ministerio multiplicado por la gracia de Dios, también es el actual presidente de la Confederación Evangélica Bautista Argentina. Un reportaje muy pero muy fuerte, muy intenso, con conceptos de la actualidad, de la realidad que vivimos como hijos de Dios en la sociedad actual y con el desafío a levantarnos y ponernos de pie para defender los valores del reino de Dios. Así que vamos a entrar en la entrevista, pero antes te invito a que conozcamos más de nuestro invitado en los próximos 30 segundos. No seas sabio en tu propia opinión, un no de Dios. No seas sabio en lo que tú piensas y en lo que tú crees, porque el único sabio es Dios. Hay sabiduría cuando escuchas la voz de Dios, cuando lees su palabra y la obedeces. Dios ha sembrado en tus próximas semanas bendiciones en tu camino, que no tiene que ver con tus méritos, tiene que ver con el amor de Dios por tu vida, la gracia, el favor y la misericordia de Dios sobre tu vida. Bueno, aquí estamos en una nueva emisión de Miradas, este programa que analiza el reino de Dios desde distintas perspectivas a través de hombres y mujeres del Señor que Dios está usando en diferentes ámbitos. Y hoy está con nosotros el pastor Hugo Márquez. Él es pastor principal del ministerio Jesús es Rey en Neuquén y además está actualmente presidiendo la Confederación Evangélica Bautista Argentina. Un hombre de Dios que tiene una gran trayectoria, muchos años de ministerio y realmente un crecimiento muy grande en su vida, tanto en lo personal como en sus congregaciones. Así que gracias, Hugo, por darnos este espacio y compartir esta charla con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes por permitirme entrar en sus casas y en tu iglesia, Néstor. Gracias por esta oportunidad. Bueno, Hugo, primeramente quería justamente, para arrancar esta charla, preguntarte cuál es tu mirada, tu punto de vista. Vos estás actualmente presidiendo la Confederación Evangélica Bautista acá en Argentina. Has recorrido, bueno, ahora obviamente estamos en un tiempo de restricciones, pero has recorrido físicamente muchos lugares del país, muchas iglesias, y hoy también lo estamos haciendo de manera virtual, pero se siguen trabajando por zonas. La primera pregunta es, ¿cómo ves vos hoy la obra bautista en Argentina? Bueno, creo que en estos últimos años han habido algunos cambios positivos en el sentido de que ha habido una mayor apertura y de que hay ministerios en distintas regiones del país que han crecido notablemente. Y yo no tengo problema con la palabra crecimiento. Algunos sí, pero yo no. Porque me parece que el crecimiento es propio de la evangelización. Evangelizamos para que el reino se extienda. Y cuando hay frutos de esa tarea, la iglesia crece. Y hay ministerios que han crecido no solamente en números, sino en influencia. Son ministerios que, digamos, la ciudad, las autoridades de la ciudad los tienen en cuenta, los consultan, los mismos vecinos saben de que esas iglesias están al servicio de la comunidad. Y esto ha sido interesante porque creo que hemos roto un poco ese modelo tipo secta, tipo iglesias más cerradas y más hacia adentro. Ahora, viendo un poco la línea promedio en general, yo no estoy conforme. Yo creo que estamos en una meseta que debemos tener un énfasis más claro
en el crecimiento por evangelización. Yo creo que tenemos cosas pendientes. Creo que tenemos que ser iglesias en un promedio general de mayor influencia en la sociedad, de mayor participación en las cosas públicas también, porque no solamente somos cristianos y miembros de una iglesia, sino que somos ciudadanos con una perspectiva cristiana de la vida. Con respecto a esa pregunta, ¿no? Esta respuesta, perdón, Hugo, hay una pregunta que te quiero hacer, a ver cuál es tu punto de vista. Yo totalmente de acuerdo, creo que tenemos que influenciar, además del crecimiento numérico, eso está totalmente fuera de discusión. Creo que es importante, lo veníamos hablando con varios pastores en estas charlas que estamos teniendo, la necesidad de evangelizar y de ganar almas, que es la gran comisión, y en definitiva el Señor nunca puso un tope, ni un límite, ni un número, ¿no? A esa gran comisión. El Señor no dijo, crezcan hasta 50, hasta 100, sino hasta lo último de la tierra. Entonces, tenemos que llevar el evangelio, ganar discípulos, y el crecimiento que da el Señor no tiene límites, lo va impartiendo Él, y como la levadura que leuda la masa, la iglesia debe ir creciendo, influenciando. Ahora, sobre esta palabra influencia, para poder influenciar, para poder ser una iglesia que tenga más peso dentro de la sociedad, ¿cómo ves vos el tema de la brecha generacional, la necesidad de los jóvenes con un paso más adelante en la iglesia en este tiempo? Y después me va a dar lugar a una siguiente pregunta, pero primero, ¿cómo ves vos esto? Porque yo creo que no sé cuál es tu punto de vista, pero creo que para poder influenciar necesitamos a los jóvenes, no porque descartemos a la generación adulta ni a la generación adulta mayor, pero necesitamos acortar brechas generacionales. ¿Cómo ves vos eso? Bueno, obviamente que sí, porque nosotros, al menos yo, vos sos más joven, somos una generación que estamos más cerca de la puerta de salida que de la de entrada. Entonces, sí, obviamente, nosotros necesitamos que la generación joven levante estas banderas, se involucre. Yo estoy muy interesado en que las generaciones jóvenes consagren sus vocaciones, consagren sus profesiones, porque venimos de una cultura donde hemos secularizado y laicizado las profesiones. La vida cristiana se ha restringido a las actividades del templo, al coro, a ser maestros de niños, que no está mal, pero no es lo único. Entonces, de pronto tenemos un ejemplo, cantidad de abogados cristianos que simplemente tienen su oficina para prosperar, para mejorar su estatus, pero no lo tienen para volcarlo en todos los temas que hoy nos están desafiando. Y así como digo abogados, digo médicos, biólogos, digo aún docentes. Entonces me parece que hay que consagrar nuestras vocaciones al servicio del Señor para ser de verdadera influencia en la sociedad. Y eso está en manos de las nuevas generaciones, que no vean la posibilidad que hoy hay tan grande de capacitarse, de ir a la universidad, de tener un título, de viajar al exterior y perfeccionarse, simplemente como algo personal, sino que lo vean como una poderosa herramienta en las manos de Dios para afectar e influenciar en la sociedad. Necesitamos eso. En ese lugar, la otra pregunta es esta: nosotros como pastores, generar espacios para poder generar espacios y generar conciencia dentro del pueblo de Dios, ¿no? Para que esto suceda. Vos sos alguien que siempre ha levantado la bandera de poner a la iglesia de pie. Te he escuchado muchas veces, incluso cuando has venido aquí a Zona Sur, que la iglesia se ponga de pie frente a una sociedad. Y justamente citando ayer, escuchaba un vivo que hizo por Instagram Agustín Laje, y él decía que tenemos que pararnos firmes porque a los cristianos en general se quiere colocar, se quiere encerrar dentro del templo, dentro de lo que es las cuatro paredes, ¿no es cierto? Desde la presión social que hay, desde los colectivos que intentan impartir ideologías que dicen, bueno, ustedes vivan adentro del templo hagan lo que quieran, hablen de la Biblia, hablen de las cosas, cuestionen, lo que quieran dentro de las cuatro paredes. Y se mencionaba en este vivo, ¿no?, que me pareció muy interesante, que uno tiene sus convicciones y sus valores dentro y fuera del templo, porque nosotros somos personas que viven en una sociedad, y como personas de sociedad tenemos nuestros derechos, nuestras obligaciones, pero también nuestros derechos y nuestros valores y principios. Por eso, ¿cómo ves esto, no? ¿Cómo hacemos para poner la iglesia de pie? No
en las cuatro paredes del templo, sino poner la iglesia de pie en una sociedad que está agonizando y que necesita los valores del reino. Bueno, necesitamos un liderazgo catalizador, un liderazgo que acelere los procesos, porque todavía la iglesia, los pastores, el liderazgo, todavía está insensible y no alcanza a entender qué estamos viviendo. Todavía nos falta del espíritu de la tribu de Isaacar, de ser entendido en los tiempos. ¿Cómo ser? Esta semana, un pastor acá, a 150 kilómetros, en una ciudad chica, compartió en la iglesia, y obviamente quedó en las redes, el testimonio de un hombre que se confesaba como ex homosexual. Una entrevista como la que estamos haciendo. Bueno, ha tenido un ataque del periodismo, un ataque de los movimientos pro LGTBI y de las mismas autoridades, denuncias de homofobia, de violencia, simplemente porque se autotitula ex homosexual y que el pastor promovió eso. Ahora, los pastores de la zona, nadie ha dicho nada. Nadie reacciona, como si fuera un problema personal, como si fuera eso le pasa por hablar de esos temas o sacar esas entrevistas. Y no se dan cuenta que lo que está detrás de esto es lo que vos decías recién. Nos están queriendo callar, que la fe sea algo interno y no externo, que no podamos tener libertad de comunicar nuestra posición, nuestros valores, nuestro mensaje. Y nos hemos acostumbrado a eso. Por mucho tiempo, el Estado argentino y la sociedad argentina nos ha considerado ciudadanos de segunda y nosotros nos hemos creído así. Entonces no tenemos derecho a opinar. Es como que nos dan permiso. Nosotros no necesitamos permiso, tenemos derechos. Entonces tenemos que tomar conciencia de que todo este movimiento LGTBI viene a desplazar a la iglesia, a Cristo, a Dios, de la sociedad. Y el Señor nos ha llamado a ser sal y luz del mundo, no de la iglesia. Entonces va a ser muy contradictorio que nosotros por temor, por miedo, nos silenciemos, ¿verdad? Cuando estamos llamados a expresar en voz alta la verdad. La sexualidad que Dios creó es varón y hembra, no es otra cosa. Alguien puede pensar distinto y tiene todo su derecho, pero yo también tengo derecho a pensar lo que creo y que no me silencien. Pero al no darnos cuenta de esto, estamos entrando en un silencio y en una quietud que simplemente está tratando de evitar el conflicto. Nosotros no podemos evitar el conflicto al alto precio de callar la verdad. Ahora, esto hay que enseñarlo y hay que perder el miedo también, porque muchos callan por miedo y otros callan por falta de argumentos. Nos tenemos que capacitar y el desafío del Señor a Josué, mira, yo voy a estar con vos, yo te voy a acompañar, te voy a dar la tierra. Este partido ya ganamos la victoria, pero te voy a decir algo, vos vas a entrar y vas a ser esforzado y valiente. Vos vas a tener que poner mucho esfuerzo y vas a tener que vencer tus miedos. Eso no está en discusión. Entonces, tenemos que cumplir nuestra parte porque Dios va a hacer lo otro. Pero nuestra parte requiere un gran esfuerzo de preparación, de lectura, de capacitación, de argumentación y de vencer los miedos de las amenazas, las denuncias públicas, sociales y aún el INADI. Necesitamos hacerlo. Justamente en eso también reflexionar, ¿no? Sobre este doble mensaje que hay sobre la no discriminación, porque por un lado el no discriminar tiene que ver con algo que vos mencionaste en la respuesta anterior. O sea, yo respeto la posición del otro, nosotros en ningún momento vamos a meternos en que cada uno pueda tener, de hecho creo que tenemos un Dios que nos dio libre albedrío, o sea, cada uno tiene la posibilidad de decidir. Está el bien y el mal delante. Ahora, nosotros tenemos nuestra posición y tenemos que,
pararnos firmes y defender que así como nosotros no discriminamos, no se nos discrimina a nosotros. Entonces, en ese mensaje, ¿no?, de esta supuesta no discriminación, que de mi parte yo veo una hipocresía en ese mensaje, en ese doble mensaje que se le da a la sociedad, pero también, ¿no crees vos que hay hipocresía de parte nuestra en callarnos? A veces, como decís vos, por temor, a veces por falta de conocimiento, a veces por comodidad, porque tal vez es más fácil no hablar de cosas que me incomoden y solamente tomar las partes del Evangelio en la cual a ninguno le moleste. Me parece que hay que romper la hipocresía. Jesús fue alguien que se paró y si hay algo que hizo fue sacar las caretas, hacer caer la hipocresía cuando se levantó frente a una sociedad religiosa y rompió esas estructuras, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves vos eso? Mira, ellos tienen un evangelio, su mensaje, ellos tienen su mensaje. Y también tienen una misión. La misión es impregnar a la sociedad con sus valores. Ellos evangelizan mejor que nosotros, como ser. Han metido el lenguaje igualitario en el Banco de la Nación. Vos viste que los directores del Banco de la Nación se reunieron en medio de la pandemia y más allá de todos los problemas que tenemos de economía, de inflación, deciden reconocer el idioma igualitario en el banco. ¿Qué tiene que ver? Ahora, ellos están convencidos que van a llenar toda la sociedad, toda la cultura de sus pensamientos y de sus valores. Entonces aparece una oficina como la IGJ que debe controlar, digamos, los estados contables, los balances de las organizaciones civiles y comerciales y decide que todos los organismos de control tienen que tener igual número de mujeres y de hombres. La cuota de género, que posteriormente esto se transforma también en la cuota de trans. Exacto. Entonces vos fíjate, se meten en el banco, se meten en la IGJ, se meten en la educación, se meten en todos lados, en todos lados. Ellos están llevando adelante su misión y anuncian su propio evangelio. El problema es que nosotros hemos dejado ese lugar vacío. El problema es que nosotros no lo estamos declarando fuerte y tenemos miedo de confrontar y hay que hacerlo. El profeta Joel, en un momento así de crisis, llamó a Israel y les decía, despierten a los valientes, por favor, y cambien las herramientas de labranza en armas de guerra, cambien los asadones en espada, le decía Joel, y diga al débil, fuerte soy. Es decir, podés tener miedo, podés tener temor, pero tenés que fortalecerte en el Señor. Este es un tiempo que tenemos que salir fortalecidos en el Señor y cambiar las herramientas de labranza por armas de guerra espiritual, porque el propósito de ellos es desplazar todo indicio cristiano de la cultura occidental e implementar una nueva cultura sin Dios, sin la iglesia, sin los valores cristianos. Es decir, nos están corriendo. Dicho de otra manera, Néstor, quieren cobrar nuestros impuestos, pero no quieren que nosotros defendamos nuestros derechos. Les interesa que paguemos nuestros impuestos, pero no nos dan la libertad ni los derechos que tenemos como ciudadanos. Y si nosotros no defendemos lo nuestro, nadie nos defenderá. Bueno, vos justamente estás hablando de un campo de batalla también, relativamente nuevo, si lo queremos llamar, por lo menos nosotros acá, ¿no? Tal vez en Latinoamérica, específicamente en Argentina, un campo nuevo de batalla, ¿no? Yo me entregué a Cristo en los años 90 y era otra la guerra espiritual de la que se hablaba, ¿no? Hablábamos de otro tipo de batallas. Obviamente el escenario va cambiando, Satanás no va a quedarse quieto en su obra de destrucción y de ir infiltrándose, y hoy nosotros tenemos una batalla en el campo de la mente, de la ideología, y desde ahí
lo que va influenciando las decisiones. Entonces creo que tenemos, por un lado, un campo de batalla totalmente nuevo y para esto es muy importante prepararnos, es muy importante estar, yo creo que rescaté acá varias palabras que vos dijiste, pero algunas son estar capacitados, estar informados, creo que eso es una de las cosas que tenemos que estar. Segundo, tenemos que estar metidos en la realidad, metidos en la sociedad, por eso la influencia de la iglesia es fundamental. Y en tercer lugar, tenemos que estar unidos, ¿no? Tenemos que estar realmente unidos, ¿no? Me parece que la palabra unidad en este tiempo cobra muchísimo valor, porque no va a ser solamente la unidad de tomarnos un café, un desayuno pastoral, sino va a ser realmente la unidad de defender y cubrir al consiervo. ¿Vos cómo lo ves esto? Bueno, yo no sé cuál es tu posición frente a los tiempos finales, pero si tenemos algo de conciencia de los tiempos finales y conocemos las advertencias bíblicas, le escribe Pablo a Timoteo que en los tiempos finales habrán doctrinas de demonio. ¿Y qué doctrinas de demonio puede haber más claro? Una doctrina que cambia todo lo que Dios dijo. Cambia el concepto de matrimonio, cambia el concepto de familia, cambia el concepto de sexo, ¿verdad? Cambia el concepto de sociedad. Una doctrina que viene a desplazar la cultura occidental forjada al fuego del espíritu cristiano y quiere transformarla. Si no nos damos cuenta de eso, nosotros vamos a seguir tocando otra música. Hace un par de años atrás, no mucho, Néstor, no mucho, cuando la Convención Bautista fue en Rosario, no sé si vos estabas ahí. Sí, estuvimos, sí, sí. Pero los colegios evangélicos veníamos con problemas graves, veníamos trabajando con el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, y yo propuse tener un espacio para charlar de este tema, de la ideología de género, y me dijeron, la Convención Bautista no tiene en su agenda la ideología de género. Claro. Entonces, para mí eso fue un llamado de atención fuerte, de ver que tenemos un problema de comprensión de la gravedad, de comprensión de qué se trata, de quiénes son y a dónde van, y entonces no le damos importancia, y parece que seguimos en nuestros temas internos. Por eso, parte de mi tarea es despertar conciencia acerca de la gravedad de estos tiempos, del desplazamiento que vienen produciendo. Fíjate vos que ahora en educación, acá en Neuquén, como hay resistencia a implementar la ideología de género, han decidido preparar alumnos para que los mismos alumnos involucren la ideología de género en los colegios. Entonces, ellos no cesan sus ataques y no van a parar. Y nadie piense que la iglesia va a estar al margen de esto. Yo estoy trabajando a nivel continental con el Congreso Iberoamericano. Hemos estado en la OEA 3 años seguidos hablando de estos temas, porque la única voz civil en la Organización de los Estados Americanos son los grupos LGTBI. Y nosotros no fuimos a hablar. Bueno, fuimos nosotros. Hemos estado ahí y vamos a ir y prontamente vamos a estar también en las Naciones Unidas. Porque creemos importante que escuchen nuestra voz, que ellos sepan dónde estamos parados y qué estamos reclamando también y qué estamos pidiendo. Es necesario crear conciencia porque la iglesia no va a quedar al margen de este tsunami. Es un tsunami que viene arrasando con todo. Y autoprotegernos dentro de los templos no va a ser una solución, ni es una respuesta. Necesitamos aún darle una respuesta a esos padres que tienen a su hijo en la escuela pública y le están lavando la cabeza. Necesitamos darle respuesta a esos padres que tienen adolescentes y le están enseñando a su hija que a los 13 años puede abortar sin avisarle al papá.
Ahora, esa nena de 13 años no puede comprar una cerveza, Claro. no puede irse a Uruguay, no puede comprar ni vender, no puede casarse, pero puede ir al hospital y hacerse un aborto. Ahora, cuando uno va al hospital y se va a hacer una operación, el médico te tiene que explicar, esta operación es así, tiene este riesgo, le vamos a hacer esto, ahora firme acá que yo le expliqué todo. Y el paciente firma, ¿verdad? Ujú. Ahora, cuando una nena de 13 años va al hospital a abortar, el médico no le puede decir nada. El médico no puede llamar a los padres ni le puede advertir nada, simplemente debe actuar. Entonces, todo eso ya pasó Claro. y nosotros dormíamos el sueño de todos los santos. Entonces, yo comparto con Joel, despertemos a los valientes, porque hemos estado dormidos. Ha sido como una enfermedad asintomática que ha avanzado, 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 y hoy estamos bastante tarde. Tenemos una fuerte confrontación cultural e ideológica desde la perspectiva cristiana con esta ideología que el presidente actual no tiene empacho en decir que es su principal propósito y muestra a su propio hijo como un ejemplo. Entonces, abramos los ojos porque vienen por más y vienen por todo. Bueno, esto es muy claro, nos despierta. Creo que esta charla está siendo muy inspiradora y generando conciencia, ¿no? Dentro del ámbito cristiano y también gente que aún sin autoidentificarse cristiano o cristiano evangélico comparte estos valores. Hay mucha gente que comparte estos valores. Entonces, me parece que es claro dejarlo, y dejarlo claro también en la entrevista, porque muchas veces se toman partes, ¿no?, de las charlas para... Nosotros no estamos discriminando, y eso es lo importante. Pensar diferente, pensar de acuerdo, tener nuestra propia forma de pensamiento, que además está basada en una cultura de años, si lo queremos mirar no desde el punto de vista religioso, como se nos quiere, bueno, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista filosófico. No se puede borrar todo el pensamiento cristiano, los valores. Bueno, cada uno tendrá derecho de hacer su vida como la quiera hacer, pero no podemos coartar de ninguna manera ni involucrar ideologías de esa forma. Y de última, en el último de los casos, que se identifique, eso es lo que decíamos, ¿no es cierto?, la otra vez aquí en la zona, bueno, que se identifique tal colegio, tal institución como con tal ideología, y el que ingresa en ese lugar sabe que tendrá esa ideología y bueno, no será tema de discusión. Pero no se puede poner una ideología como algo para que todos piensen de la misma forma, ¿no es cierto? Para que todos te obliguen a pensar así y a actuar de esa manera. Y si vos decís, yo pienso distinto, porque es una ideología, como decís, es una forma de pensamiento, es una filosofía de vida. El que piensa distinto es perseguido, con una especie de, una vez yo pensaba, he leído el libro de George Orwell, ¿no? Donde se inspiró después El Gran Hermano, donde figura la policía de pensamiento, y digo, prácticamente estamos teniendo el riesgo de una policía de pensamiento, o si ya no está, donde se está persiguiendo, mirando y observando, y el que piensa distinto, el que opina o el que habla de una manera diferente es perseguido, discriminado, con el falso mensaje de la no discriminación. Entonces nosotros no estamos discriminando, respetamos a todos, pero exigimos que nos respeten, que respeten nuestros valores y que dejen que la gente decida, ¿no es cierto? De alguna manera yo creo que necesitamos pararnos, tomando algún ejemplo bíblico, como Elías cuando se paró frente al monte Carmelo. En alguna manera nosotros sabemos dónde va a descender el fuego del cielo, pero frente al pueblo tenemos que tener la posibilidad, listo, estaremos en ese monte y después Dios se manifestará donde se tiene que manifestar, pero no podemos de ninguna manera bajarnos del monte. Nuestro problema no es con las personas, porque Exacto. toda persona adulta en un país democrático tiene libertad para escoger el estilo de vida que quiere. Así que nuestro problema no es con esas personas, nuestro problema es con el Estado que está imponiendo un pensamiento único, con el Estado que está implementando la ideología de género en todos los estamentos de la vida social. Entonces estamos perdiendo calidad institucional y calidad democrática
cuando no se reconoce la libertad de los individuos y de las instituciones también, a tener su propia identidad ideológica. En el caso de las iglesias, en el caso de los colegios, que tenemos un ideario, un fundamento. Entonces, cuando el Estado avanza sobre eso, nosotros tenemos un problema con el Estado. No nos peleamos con la comunidad LGTBI, porque ellos han decidido ese estilo de vida y ellos tienen derecho. Yo no lo comparto, no me parece lo mejor, pero no me puedo oponer ni negar. A lo que nosotros nos oponemos es que el Estado argentino nos esté imponiendo a través de la educación, a través de la IGJ, a través del banco, a través del INADI, me esté imponiendo la perspectiva de género que yo no comulgo, que yo no creo. Entonces, eso tiene que quedar en claro, porque si no puede parecer un enfrentamiento. Exacto. ¿Me entendés? Acá el Estado debe garantizar la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia. El Estado ha dejado de ser laico, Néstor. El Estado argentino ha dejado de ser laico. En cuanto promueve una ideología, ahora ya no es más un Estado laico y secular. Ahora está siendo promotor y no está respetando a los ciudadanos. Y nosotros lo que tenemos que reclamarle es que nos respete como ciudadanos y que no nos diga cómo tenemos que pensar y qué tenemos que pensar. El Estado no es el gran hermano. El Estado no puede ser la policía del pensamiento, como vos bien lo decías, que nos determina qué es la verdad. Porque esto es una ideología, una perspectiva. Y hay muchas perspectivas. Claro. Yo tengo una perspectiva cristiana de la familia. Yo tengo una perspectiva cristiana de la sexualidad. Yo tengo una perspectiva cristiana del matrimonio. Y yo no necesito que el Estado me diga cuál es la perspectiva correcta. Porque el Estado lo que tiene que hacer es garantizar mi libertad. Nada más. Pero está avasallando. El Estado está siendo un instrumento promotor de una ideología que la está universalizando o imponiendo. Yo lo que le llamo es pensamiento único. Es decir, exacto, que todos los ciudadanos nos pongamos la misma ropa y pensemos de la misma manera. Por eso tenemos que darnos cuenta que está en peligro la misma democracia, la misma libertad y los mismos derechos. Y nosotros como cristianos debemos defender eso, porque la democracia, la libertad y los derechos surgen del pensamiento cristiano, de que todos somos iguales delante de Dios y que no hay uno más alto que otro, uno con más derechos y otro con menos derechos. Entonces, si este principio democrático de igualdad y de libertad nace de la Biblia, cuando está en peligro la democracia, tenemos que defenderla. Y cuando hay un gobierno que nos impone el pensamiento y no nos deja anunciar libremente lo que yo creo y nos amenaza, como este pastor que yo te conté recién, entonces estamos en un problema real. Entonces, que esto sirva para despertar una verdadera conciencia del peligro y de la gravedad que estamos viviendo como sociedad. Hugo, para cerrar, siempre dejo una o dos preguntas, pero hoy quisiera simplemente un desafío que en una respuesta corta y directa, hay muchas veces que nos escuchan líderes, pero también pastores. Vos estás hoy actualmente presidiendo la Confederación Evangélica Bautista, tenés un lugar también de autoridad y de gracia que Dios te ha dado. ¿Qué le dirías hoy, resumiendo toda esta charla que hemos tenido, a algún pastor que nos está viendo y que nos está escuchando? Que cada tiempo tiene sus propios desafíos, que tenemos que ser entendidos en los tiempos, que el mayor peligro es vivir en tiempos pasados y es querer librar batallas que ya no existen. Tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias luchas, propias de este tiempo y de esta generación. Por eso tenemos que mirar hacia adelante y no hacia atrás. No nos ha llamado el Señor a repetir la historia,
Nos ha llamado a tomar ejemplo de la historia, pero a hacernos cargo del presente y del futuro. Por eso yo quiero, en este cierre, alentarles a que podamos discernir espiritualmente estos tiempos, a entender cuáles son los desafíos de la iglesia del siglo XXI y enfrentar eso. Porque si no estamos mirando para atrás y estamos conduciendo, mirando solamente en el espejo retrovisor. Y para conducir bien un vehículo tenemos que mirar por el parabrisas. Miremos la actualidad, miremos los desafíos, miremos lo que hoy Dios está esperando y demandando de nosotros. Hoy necesitamos más que nunca una iglesia que tenga el espíritu de los hijos de Isaacar, que los demás puedan preguntar, ¿hay que ir a la guerra, no hay que ir a la guerra? Que podamos entender y dar una explicación de estos tiempos. Hoy hay un gran desafío y nosotros tenemos que estar a la altura de los desafíos de los tiempos presentes. Hugo, una preciosa charla productiva, una gran bendición y bueno, sé que vamos a analizar esta charla y a sacar conclusiones como decimos siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad que una gran bendición. Néstor, gracias a ustedes por darme la oportunidad de abrir mi corazón y de compartir estas cosas. Desde Neuquén, desde la Patagonia, un abrazo para todos ustedes. Dios les guarde, les bendiga y les prospere. Y nosotros seguimos aquí en esta emisión de En Miradas. Si te gustó el programa, no te olvides suscribirte al canal, dale like y además activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con todos los nuevos contenidos. Esto ha sido Miradas, el reino de Dios desde diferentes perspectivas.